Donald Trump se libró por los pelos del que habría sido el magnicidio más histórico desde JFK. El tirador fue finalmente identificado como Thomas Crooks, un joven de 21 años, cuyas acciones han dejado a todo el mundo conmocionado. Echamos un vistazo a su vida y su infancia, que revela un pasado muy oscuro que posiblemente le llevó a intentar asesinar a Donald Trump. La oscura infancia de Thomas Crooks. Thomas Matthew Crooks nació el 20 de septiembre de 2003 en Bethel Park, Pensilvania. Bethel Park es una comunidad suburbana conocida por sus barrios de clase media, a veces media alta. La educación de Thomas fue la típica de muchos niños de la zona, ya que sus padres trabajaban como asesores profesionales licenciados. A pesar de la aparente estabilidad y apoyo de su entorno familiar, los primeros años de la vida de Thomas estuvieron marcados por el aislamiento social y el acoso escolar, que dejarían un impacto duradero en él. Desde pequeño, Thomas mostró un comportamiento tranquilo y reservado. No era el tipo de niño que buscaba llamar la atención o participar en actividades bulliciosas. En cambio, encontraba consuelo en actividades solitarias como la lectura, el ajedrez y los videojuegos. Su carácter tranquilo le convertía en un blanco fácil para los acosadores en la escuela. Sus compañeros recuerdan que Thomas era objeto de burlas frecuentes por su olor corporal y su peculiar costumbre de llevar a la escuela trajes de caza de camuflaje y máscaras quirúrgicas. Estas experiencias de acoso y aislamiento social marcarían su personalidad y su visión de la vida. Thomas estudió en el instituto Bethel Park, donde destacó académicamente. A pesar de los problemas sociales a los que se enfrentaba, su inteligencia y dedicación a los estudios no pasaron desapercibidas. En 2021, cuando aún cursaba el penúltimo año, ingresó en la Sociedad Nacional de Honor Técnico, prueba de su valía académica. Al año siguiente, se graduó con altos honores e incluso ganó un premio estrella de $500 de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias. Sus logros académicos fueron motivo de orgullo para su familia y sus profesores, pero no sirvieron para aliviar sus problemas sociales. Sus compañeros y las autoridades escolares describían a Thomas como una persona callada e introvertida. A menudo se le veía sentado solo durante las pausas para comer y rara vez participaba en actividades sociales. A pesar de su comportamiento tranquilo, en general se llevaba bien con sus profesores y compañeros. Los registros del distrito escolar de Bethel Park no muestran incidentes disciplinarios en los que estuviera implicado Thomas, lo que subraya aún más su naturaleza no conflictiva. Sin embargo, los recuerdos de sus compañeros de clase pintan un cuadro diferente, el de un joven que a menudo era intimidado y condenado al ostracismo por sus diferencias. Los intereses de Thomas iban más allá de lo académico. Le gustaba jugar al ajedrez, un juego que requiere pensamiento estratégico y paciencia, cualidades que poseía en abundancia. También le interesaban mucho los videojuegos y estaba aprendiendo a programar ordenadores. Para perfeccionar sus conocimientos, asistió a un programa de tecnología informática en el Centro Steel de formación profesional y técnica. Este programa le permitió explorar su pasión por la tecnología y le proporcionó valiosas habilidades que más tarde utilizaría en su vida académica y profesional. A pesar de su éxito académico y sus intereses, los años de instituto de Thomas no estuvieron exentos de polémica. Algunos alumnos y graduados del instituto de Bethel Park afirmaron que se presentó al equipo de rifle del instituto, pero fracasó debido a su mala puntería. Sin embargo, el distrito escolar de Bethel Park declaró que no había constancia de que Thomas hubiera hecho las pruebas para el equipo. Esta discrepancia añade otra capa de misterio a su ya compleja personalidad. Hiciera o no las pruebas para el equipo de rifle, está claro que Thomas tenía interés por las armas de fuego, un interés que más tarde tendría trágicas consecuencias. Tras graduarse en el instituto, Thomas continuó su educación en el Community College del condado de Allegheny. Obtuvo un título asociado en Ciencias de la Ingeniería, un campo que coincidía con sus intereses en la tecnología y la resolución de problemas. Se licenció con matrícula de honor solo 2 meses antes del tiroteo, lo que demuestra aún más la oscura infancia de Thomas Crooks. Thomas Matthew Crooks nació el 20 de septiembre de 2003 en Bethel Park, Pensilvania. Bethel Park es una comunidad suburbana conocida por sus barrios de clase media, a veces media alta. La educación de Thomas fue la típica de muchos niños de la zona, ya que sus padres trabajaban como asesores profesionales licenciados. A pesar de la aparente estabilidad y apoyo de su entorno familiar, los primeros años de la vida de Thomas estuvieron marcados por el aislamiento social y el acoso escolar, que dejarían un impacto duradero en él. Desde pequeño, Thomas mostró un comportamiento tranquilo y reservado. No era el tipo de niño que buscaba llamar la atención o participar en actividades bulliciosas. En cambio, encontraba consuelo en actividades solitarias como la lectura, el ajedrez y los videojuegos.
Su carácter tranquilo le convertía en... Los acontecimientos del 13 de julio de 2024 quedarán grabados para siempre en los anales de la historia de Estados Unidos. Aquel fatídico día, Thomas Matthew Crooks, un veinteañero de Bethel Park, Pensilvania, intentó asesinar al expresidente Donald Trump en un mitin cerca de Butler, Pensilvania. El intento de asesinato fue un suceso impactante y trágico que dejó un muerto, 3 heridos y a la nación en estado de incredulidad. En los días previos al mitin, Thomas mostró varios comportamientos preocupantes que, en retrospectiva, eran claros indicadores de sus intenciones. El 6 de julio, el mismo día en que se inscribió para la manifestación, Thomas realizó una búsqueda en Internet sobre a qué distancia estaba Oswald de Kennedy, en referencia a la distancia entre el presidente John F. Kennedy y su asesino, Lee Harvey Oswald. Esta búsqueda fue un escalofriante precursor de los acontecimientos que se desarrollarían una semana después. Los preparativos de Thomas para el asesinato fueron meticulosos. El 12 de julio visitó un campo de tiro del que era socio para practicar el tiro. Compró más de 50 cartuchos de munición y una escalera, que más tarde utilizaría para acceder a un tejado cercano al lugar del mitin. También solicitó con éxito el día libre en el trabajo, diciendo a sus compañeros que tenía algo que hacer y prometiendo volver al día siguiente. Estas acciones indican un nivel de premeditación y planificación tan perturbador como trágico. La mañana del 13 de julio, los padres de Thomas llamaron a la policía para denunciar su desaparición y expresaron su preocupación por su bienestar. A pesar de sus esfuerzos, ya era demasiado tarde para evitar la inminente tragedia. Thomas llegó al lugar de la manifestación y se encaramó a un edificio que la policía utilizaba como zona de concentración. Desde este punto de vista, tenía una línea de visión clara del escenario en el que Donald Trump iba a hablar. Cuando comenzó el mitin, Thomas se colocó en la azotea, armado con un rifle AR-15 que su padre había comprado legalmente. El ambiente del mitin estaba cargado de emoción y expectación cuando Trump subió al escenario para dirigirse a sus seguidores. Sin que la multitud lo supiera, Thomas estaba al acecho, listo para ejecutar su plan. A las 30 de la tarde, mientras Trump pronunciaba su discurso, Thomas abrió fuego. Su primer disparo alcanzó a Trump en la parte superior de la oreja derecha, causándole una herida leve. La multitud se sumió en el caos y la gente se puso a cubierto, sin saber de dónde procedían los disparos. En medio del pánico, Thomas volvió a disparar e hirió a 3 hombres adultos del público. Uno de ellos, Cory Comperatore, de 50 años, murió y los otros 2 resultaron heridos de gravedad. El equipo de francotiradores del servicio secreto, destacado en el mitin por motivos de seguridad, identificó rápidamente el origen de los disparos. En unos instantes, un miembro del equipo neutralizó a Thomas con un solo disparo, poniendo fin a la amenaza. La rápida respuesta del servicio secreto evitó sin duda más víctimas y garantizó la seguridad del expresidente. Tras el tiroteo, las autoridades investigaron a fondo los antecedentes y los motivos de Thomas. Se encontró material para fabricar bombas en el interior de su vehículo y en su domicilio, lo que indicaba que podía tener planes para cometer nuevos actos violentos. El FBI identificó a Thomas como el autor de los disparos el 14 de julio, y todavía se están investigando sus motivos. A pesar de la exhaustiva investigación, los motivos de Thomas siguen sin estar claros. Otro dato impactante que se descubrió sobre la infancia de Thomas Crooks fue su oscura obsesión por Ethan Crumbley, el tristemente célebre tirador del Instituto de Oxford, que desempeñó un papel importante en sus acciones violentas. En su diario, Crooks escribió extensamente sobre sus sentimientos de aislamiento y desesperación. Expresaba una profunda sensación de ser incomprendido e ignorado, sentimientos que se reflejaban en los escritos de Ethan Crumbley. Ambos jóvenes se sentían abandonados por sus familias y la sociedad, lo que les llevó a albergar intensos sentimientos de ira y resentimiento. Las similitudes entre Crooks y Crumbley iban más allá de sus problemas de salud mental. Ambos jóvenes sentían fascinación por la violencia y ansiaban notoriedad. La obsesión de Crooks por Crumbley comenzó poco después del tiroteo del Instituto de Oxford. Pasó horas investigando la vida de Crumbley, los detalles del tiroteo y los procedimientos judiciales posteriores. Incluso tenía una foto de la ficha policial de Crumbley guardada en su teléfono móvil, un escalofriante testimonio de su fijación. Crooks veía en Crumbley un alma gemela, alguien que había actuado según los impulsos violentos que él mismo albergaba. Esta fascinación se convirtió en una oscura tutoría, en la que Crooks buscaba inspiración y guía en las acciones de Crumbley. Motivación detrás del tiroteo. Otra cosa misteriosa era su afiliación política antes de su muerte, y cómo eso pudo motivarle a atentar contra la vida de Trump. Las actividades y afiliaciones políticas de Thomas Matthew Crooks son un aspecto desconcertante de su vida, envuelto en ambigüedad y contradicciones.
A medida que los investigadores indagaban en sus antecedentes, descubrieron una serie de acciones que dibujan un panorama complejo y a menudo contradictorio de sus inclinaciones políticas. El 20 de enero de 2021, a la edad de 17 años, Crooks hizo un pequeño pero notable gesto político. Donó $15 al Progressive Turnout Project, un grupo liberal de captación de votantes, a través de la plataforma de donaciones del Partido Demócrata ActBlue. Esta donación coincidió con la toma de posesión del presidente Joe Biden, lo que sugiere que Crooks podría haber apoyado a la nueva administración en ese momento. Según el Progressive Turnout Project, Crooks hizo la donación en respuesta a un correo electrónico sobre la sintonización de la toma de posesión. Sin embargo, se dio de baja de la lista de correo del grupo en 2022, lo que indica que su compromiso con la organización fue efímero. Esta temprana actividad política contrasta fuertemente con las acciones posteriores de Crooks. En septiembre de 2021, cuando cumplió 18 años, Crooks se registró para votar como republicano en Pensilvania. Esta decisión supuso un cambio significativo respecto a su anterior donación a un grupo de tendencia demócrata. Los registros del censo electoral de Crooks muestran que solo votó una vez, en las elecciones de mitad de mandato de 2022. Este escaso historial electoral ofrece poca información sobre sus opiniones o motivaciones políticas. Los registros públicos y las redes sociales no ofrecen más pistas sobre la ideología política de Crooks. Las autoridades no han encontrado ningún mensaje, escrito u otra forma de comunicación que indique sus creencias o afiliaciones. Esta falta de pruebas ha hecho que los investigadores y el público se pregunten qué llevó a Crooks a intentar asesinar a Donald Trump. La naturaleza contradictoria de las actividades políticas de Crooks ha dado lugar a especulaciones y debates generalizados. Algunos antiguos compañeros de clase lo describen como definitivamente conservador, mientras que otros lo recuerdan como un solitario sin fuertes afiliaciones políticas. Estos diferentes recuerdos no hacen sino aumentar la confusión en torno a las verdaderas creencias políticas de Crooks. Una posible explicación de las acciones aparentemente contradictorias de Crooks es que se sintiera políticamente ambivalente o desilusionado. Su donación al Progressive Turnout Project y su posterior registro como republicano podrían indicar una búsqueda de identidad y pertenencia en un panorama político polarizado. Otra posibilidad es que las acciones de Crooks estuvieran motivadas por agravios personales o problemas de salud mental, más que por una ideología política coherente. La investigación del FBI sobre los antecedentes de Crooks ha revelado detalles adicionales que complican aún más el relato. En los días previos al tiroteo, Crooks realizó una serie de búsquedas inquietantes en su teléfono y su ordenador. Buscó imágenes y apariciones públicas de destacadas figuras políticas, como Trump, el presidente Joe Biden, el fiscal general Merrick Garland, el director del FBI Christopher A. Wray y Catalina, princesa de Gales. También buscó información sobre la Convención Nacional Demócrata, el trastorno depresivo mayor y el tiroteo en el Instituto de Oxford. Las autoridades encontraron en su teléfono una fotografía del autor del tiroteo de Oxford, Ethan Crumbley, lo que suscitó dudas sobre el estado mental de Crooks y sus posibles influencias. A pesar de estos hallazgos, el motivo de Crooks para el intento de asesinato sigue siendo incierto. Las autoridades no han determinado si sus acciones obedecían a motivos políticos o a otros factores. La falta de pruebas claras ha dejado muchas preguntas sin respuesta y ha alimentado la especulación sobre la verdadera naturaleza de las actividades políticas de Crooks. La historia de Thomas Matthew Crooks es un duro recordatorio de las complejidades y contradicciones que pueden existir en las convicciones políticas de una persona. Pone de relieve los problemas que plantea comprender las motivaciones de los actos de violencia y la posibilidad de que personas aparentemente normales se radicalicen. A medida que avanza la investigación, otro dato que ha salido a la luz son sus actividades en las redes sociales justo antes del tiroteo. Otro rumor sobre su motivación para el tiroteo es el antisemitismo. En las horas posteriores al tiroteo, Internet se convirtió en un caldo de cultivo de especulaciones y teorías conspirativas. Las plataformas de redes sociales como X, Telegram y 4chan se inundaron de mensajes y comentarios, cada uno más sensacionalista que el anterior. En medio del caos, surgió una tendencia inquietante: afirmaciones antisemitas que vinculaban a los judíos y a Israel con el intento de asesinato. Una de las primeras y más generalizadas afirmaciones fue que Thomas Matthew Crooks era judío o tenía conexiones con Israel. Esta teoría infundada no tardó en cobrar fuerza, alimentada por grupos extremistas y personalidades de la extrema derecha. Sugirieron que el ataque formaba parte de un complot sionista más amplio para apartar a Trump de su posición política. Se ha producido un aumento del contenido antisemita tras el intento de asesinato.
Han surgido narrativas que difunden desinformación, como afirmaciones de que Crooks es judío o que los judíos acusan a Irán de perpetrar el atentado para encubrir un plan sionista. Mientras la nación asimilaba la impactante noticia, los mercados financieros reaccionaron con rapidez. El precio de las acciones de Trump Media and Technology Group, o TMTG, experimentó una importante volatilidad. El día del tiroteo, el precio de las acciones de TMTG pasó de $31.25 a $46.17 por acción, impulsado por una oleada de operaciones especulativas. Los analistas financieros se apresuraron a valorar la reacción del mercado. El repentino aumento del precio de las acciones de TMTG se atribuyó a una combinación de factores, como la mayor atención de los medios de comunicación, el aumento del volumen de operaciones y las apuestas especulativas sobre las perspectivas futuras de la empresa. La subida del precio de las acciones contrastaba fuertemente con las expectativas fijadas por Austin Private Wealth en la presentación de la opción de venta, que había anticipado un descenso del valor. En medio de esta confusión financiera, Austin Private Wealth se vio sometida a un intenso escrutinio. La presentación por parte de la empresa de una opción de venta sobre 12 millones de acciones de TMTG, realizada justo un día antes del tiroteo, levantó sospechas de información privilegiada o juego sucio. APW emitió rápidamente un comunicado en el que atribuía el registro a un error administrativo y aclaraba que solo poseía 12 contratos, es decir, 1.200 acciones, y no 12 millones. La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, SEC, abrió una investigación sobre el asunto. El escrutinio normativo se intensificó a medida que la SEC trataba de determinar si había alguna irregularidad o manipulación en la presentación. La investigación pretendía descubrir la verdad sobre el momento y la naturaleza de la opción de venta de APW. Las conexiones entre Austin Private Wealth e importantes agentes financieros como BlackRock añadieron otro elemento a la controversia. Aunque no había pruebas directas que relacionaran a BlackRock con el tiroteo, la gran influencia de la empresa en el mundo financiero y sus vínculos con el gobierno de Biden alimentaron las teorías conspirativas y las especulaciones. Consecuencias de las acciones de Crooks. A medida que se profundiza en la investigación del caso de Thomas Crooks, la atención se centra en las acciones específicas y el conocimiento de sus padres, Matthew y Sarah Crooks, que condujeron al trágico incidente. ¿Qué sabían y cuándo lo supieron? Estas preguntas son cruciales para determinar si podrían tener consecuencias legales por las acciones de su hijo. Matthew Crooks compró legalmente el rifle AR utilizado en el ataque en el año 23. En ese momento no había indicios de que Matthew Crooks hubiera comprado el rifle. En aquel momento no había indicios de que esta arma de fuego fuera a utilizarse posteriormente en un atentado. Sin embargo, las circunstancias que rodearon el almacenamiento y el acceso a esta arma han sido objeto de un intenso escrutinio. El día de la manifestación, Matthew Crooks hizo una llamada desesperada a la policía, expresando su preocupación por el paradero de su hijo. Esta llamada, realizada apenas unas horas antes del tiroteo, podría ser una prueba fundamental para determinar si los padres eran conscientes del peligro potencial. Matthew Crooks se puso en contacto con nosotros, diciendo que estaba preocupado por su hijo. Mencionó que Thomas había estado actuando de forma errática y que era incapaz de localizarlo. Esta llamada es significativa porque demuestra que los padres eran conscientes de cierto nivel de angustia o inestabilidad en su hijo. En el caso Crumbley, los padres fueron declarados culpables de homicidio involuntario por no haber actuado ante múltiples señales de alarma graves durante un largo periodo de tiempo. Del mismo modo, en el tiroteo de Highland Park, el padre fue considerado responsable por firmar la solicitud de su hijo para obtener una tarjeta de identificación de propietario de arma de fuego, a pesar de saber que su hijo era un peligro para el público. La diferencia clave en el caso Crooks es el momento y la naturaleza del conocimiento de los padres. Los Crumbley tuvieron un prolongado periodo de señales de advertencia, mientras que el conocimiento de los Crooks parece haber sido más inmediato y menos claro. La cuestión jurídica será si sus acciones u omisiones alcanzan el umbral de responsabilidad penal. El historial de búsquedas en Internet de Thomas Crooks reveló que había estado investigando el caso de Ethan Crumbley, posiblemente considerando el impacto de sus acciones en sus padres. Este detalle añade otra capa de complejidad a la investigación, ya que sugiere que Thomas era consciente de las consecuencias legales a las que podrían enfrentarse sus padres. El fiscal tendrá que considerar varios factores. En primer lugar, ¿qué sabían los padres de las intenciones de su hijo y cuándo lo supieron? En segundo lugar, ¿cómo consiguió su hijo el arma de fuego y sabían a dónde la llevaba? Estas cuestiones de intención y acceso son cruciales para evaluar su culpabilidad. El almacenamiento del arma de fuego es otro aspecto crítico de la investigación.
Pensilvania no tiene una ley de almacenamiento seguro, que generalmente se aplica a los propietarios de armas para asegurar las armas de fuego en los hogares con menores. Sin embargo, el hecho de que Thomas tuviera más de 18 años complica el panorama legal. En última instancia, corresponderá al fiscal del distrito determinar si existen pruebas suficientes para acusar a Matthew y Sarah Crooks. La ausencia de una ley de almacenamiento seguro en Pensilvania y el hecho de que Thomas fuera mayor de 18 años complican los procedimientos legales. Sin embargo, el precedente sentado por los casos Crumbly y Highland Park podría influir en la decisión. Mientras continúa la investigación, la nación sigue atentamente. La reacción pública ha sido de conmoción e indignación, y muchos piden justicia no solo por el intento de asesinato de un expresidente, sino también por la posible negligencia de los padres de Thomas Crooks. El panorama jurídico está evolucionando. Casos como los tiroteos de Crumbly y Highland Park han demostrado que los padres pueden ser considerados responsables de los actos de sus hijos si existen pruebas claras de negligencia y de no haber actuado ante las señales de alarma. Es un equilibrio delicado. Por un lado, debemos responsabilizar a los individuos de sus actos. Por otro, debemos considerar las implicaciones más amplias de la responsabilidad parental y las normas jurídicas aplicables. Otra consecuencia del incidente del tiroteo es la dimisión del jefe del servicio secreto tras una sesión de preguntas en el Congreso sobre el asunto. Esto se debió a que el servicio secreto rechazó la petición del equipo de Trump de reforzar la seguridad en la zona antes del evento. Este incidente ha suscitado numerosos interrogantes sobre la eficacia de la agencia. A pesar de las amplias medidas de seguridad establecidas, un hombre armado consiguió romper el perímetro y disparar contra el expresidente. Esta brecha ha provocado un aluvión de críticas dirigidas al servicio secreto, cuestionando su preparación y respuesta. Una de las críticas más flagrantes es el aparente fallo en la recopilación de información. El servicio secreto es conocido por sus rigurosas operaciones de inteligencia, que incluyen el seguimiento de amenazas potenciales y la evaluación de riesgos. Sin embargo, en este caso, parece que hubo un fallo importante. Los informes sugieren que hubo señales de advertencia y amenazas creíbles que se ignoraron o no se tomaron en serio. Esto ha dado lugar a acusaciones de negligencia e incompetencia dentro de la agencia. Otro punto de controversia son las medidas de seguridad física aplicadas en el evento. El servicio secreto es responsable de crear un entorno seguro para el presidente, lo que incluye un control exhaustivo de los asistentes y la seguridad del perímetro. Sin embargo, el hecho de que un hombre armado pudiera acercarse lo suficiente como para disparar plantea serias dudas sobre la eficacia de estas medidas. Los críticos sostienen que hubo claras lagunas en el protocolo de seguridad que permitieron al tirador aprovechar los puntos vulnerables. La respuesta de los agentes del servicio secreto sobre el terreno también ha sido objeto de críticas. Los testimonios de testigos presenciales y las imágenes de vídeo sugieren que hubo un retraso en la reacción de los agentes al tiroteo. En situaciones como esta, cada segundo cuenta, y la lentitud percibida en la respuesta ha sido muy criticada. Algunos expertos han señalado que los agentes parecían descoordinados y poco preparados para gestionar una crisis de este tipo, lo que resulta alarmante dada su amplia formación. Además, las secuelas del tiroteo han revelado posibles problemas de comunicación y coordinación del servicio secreto. Ha habido informes de información contradictoria difundida al público y dentro de la propia agencia. Esto ha generado confusión y ha erosionado aún más la confianza pública en la capacidad del servicio secreto para proteger al presidente. Las críticas no se han limitado a los aspectos operativos del servicio secreto. También ha habido llamamientos a la responsabilidad en los niveles más altos de la agencia. Muchos creen que la dirección del servicio secreto debe ser considerada responsable de los fallos que condujeron al tiroteo. Esto incluye al director del servicio secreto, que ha recibido peticiones de dimisión de diversos sectores. En respuesta a las críticas, el servicio secreto ha puesto en marcha una investigación interna para identificar los fallos y adoptar medidas correctoras. Sin embargo, esto no ha servido para aplacar las protestas de la opinión pública. Muchos creen que es necesaria una investigación independiente para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. La directora del servicio secreto, Kimberly Cheatle, fue invitada al Congreso para una agotadora sesión de preguntas sobre la incapacidad del servicio secreto para prevenir el incidente. Durante su comparecencia ante la Cámara de Representantes, Cheatle reconoció que hubo problemas importantes y colosales con la seguridad del mitin, pero rechazó las peticiones de dimisión. «Creo que soy la mejor persona para dirigir el servicio secreto en este momento», declaró Cheatle. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo a los periodistas que la dimisión se debería haber producido hace tiempo.
La directora Kimberly Cheatle presentó finalmente su dimisión en medio del escrutinio de los fallos de seguridad relacionados con el reciente intento de asesinato del expresidente Donald Trump. Cheatle dijo en su carta de dimisión que tomó la difícil decisión de dejar la agencia con el corazón encogido y que no quiere que su marcha distraiga a los agentes de su misión. A la luz de los recientes acontecimientos, es con un corazón pesado que he tomado la difícil decisión de renunciar como su director, escribió Cheatle. Reconoció que el 13 de julio, día del tiroteo, la agencia no cumplió su misión de proteger a los líderes de la nación. El director adjunto del servicio secreto, Ronald Rowe, ha sido designado para dirigir la agencia, según anunció el Departamento de Seguridad Nacional. Tras el tiroteo, Cheatle insistió en que no dimitiría. En una entrevista la semana pasada, Cheatle dijo que la agencia era la única responsable del diseño y la aplicación de la seguridad en el lugar del mitin de Pensilvania, donde el pistolero ahora fallecido disparó contra Trump desde una azotea no asegurada a solo unos cientos de metros del escenario del mitin. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en tu pantalla.